Hasta la clase pasada habíamos hecho el tema de las células, ¿verdad? Hablamos de las células eucariotas, de las células procariotas, de la célula vegetal, de la célula animal, de sus similitudes y sus diferencias, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de los organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Ok? Cuando hablamos de organismos unicelulares, estamos hablando de aquellos organismos que se componen de una sola célula. ¿Ok? Unicelular, una sola célula. Pluricelular, dos o varias células, ¿no? O inclusive millones de células, como nosotros, por ejemplo. Nuestro organismo, nuestro cuerpo está compuesto por millones de células, cada una distinta de otra. Cada una desempeña una función distinta, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la complejidad de los seres vivos, ¿ok? Dependiendo de la complejidad de los seres vivos es que estos van a estar compuestos por varias, por pocas, por muchas o por solamente una sola célula. ¿Ok? Los seres vivos son cada vez más complejos. Cuando empezó la vida en el planeta Tierra, empezó como seres unicelulares, ¿verdad? Como seres de una sola célula, los cuales luego fueron formando colonias, ¿ya? Y después se convirtieron en seres pluricelulares, ¿ok? Esta complejidad de organismos se presenta porque su organismo se adapta a las condiciones del medio que lo rodea, ¿ya? Los seres que existieron, los primeros seres, organismos que existieron en el planeta Tierra, estos fueron, digamos, condicionándose, ¿no?, al medio ambiente que los rodea, y de esa manera pudo desarrollarse a través de, obviamente, muchos años. Un organismo no se va a desarrollar de un día para otro. Tiene que pasar varios años para que éste pueda desarrollarse de manera completa. ¿Ok? ¿Entendido, Roosevelt? Sí, profesor. Ya. Los primeros tipos de organismos, de seres vivos que habitaron nuestro planeta Tierra, se encontraron obviamente en el agua. ¿Ya? El agua fue lo primero que surgió en nuestro planeta. ¿Ya? Bueno, obviamente que primero fueron los volcanes, los gases, ¿no? Ya, pero justamente por esos gases y volcanes es que luego comenzó a haber nubes que con el tiempo comenzaron a formar agua y comenzó a llover y llover y llover para formar océanos y mares. ¿Ok? Ahora, esos océanos y mares, obviamente que con el tiempo fueron originando vida, organismos unicelulares. Y desde ahí es que comenzó la vida en el planeta Tierra. ¿Ya? Y por ende se dice que los organismos unicelulares nacieron por el medio acuoso, ¿no? Por el medio del agua, ¿ya? Y poco a poco estos seres unicelulares que se fueron desarrollando a través de años comenzaron a formar parte también del planeta, de la Tierra, pues, ¿no? De la parte terrestre, ¿ya? Comenzaron poco a poco a surgir y a invadir el medio terrestre. ¿Está bien? Ahora, todos los organismos, todos los seres vivos, incluyendo aquellos que son de una sola célula, ¿ya?, presentan una estructura interna variada que se adapta según a los requisitos que éste necesite, ¿no? Si es un organismo muy complejo, como un oso, como un perro o como un ser humano, va a necesitar cumplir con diferentes funciones y con muchas de ellas.
como respiración, como reproducción, alimentación, etcétera, ¿ya? Y eso también va a depender de las funciones que tenga el organismo, el ser vivo, va a depender de la cantidad de células que tenga también, pues, ¿no? Si es un organismo que solamente es una sola célula, muy pequeño, no va a requerir de tantas funciones como un ser complejo, como un oso, como un elefante o como un ser humano. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Entendido, Roosevelt? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora vamos a adentrarnos en el tema de los organismos unicelulares. ¿Ya? La gran mayoría de organismos unicelulares son microscópicos. ¿Qué quiere decir microscópicos? Que no se pueden ver a simple vista, que solamente pueden ser observados a través de un microscopio. ¿Verdad? ¿Está bien? Por eso es difícil poder observarlos directamente. Mm, por ejemplo, en el charco de agua que se forma después de una lluvia, ¿no? Ese charco de agua, lo más probable es que contenga muchos y diferentes tipos de microorganismos, entre ellos protozoarios, bacterias, de repente algas unicelulares, etcétera, ¿ya? Ese pequeño charco de agua va a contener muchos tipos de organismos, de seres vivos. Obviamente que son tan pequeños no se pueden ver a simple vista, pero ahí están, ahí se encuentran, ¿ya? Las algas, por ejemplo, son organismos autótrofos. ¿Qué significa autótrofo? Que fabrican su propio alimento, ¿verdad? Las algas vendrían a ser una parte de las plantas, ¿no? Vendrían a ser las primeras plantas que surgieron, ¿no? En el planeta Tierra. Y estas algas, para poder alimentarse de manera autótrofa, necesitan realizar la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis vendría a ser eh, la parte más importante de nutrición de una planta, ¿ya? Porque si no hace fotosíntesis, no puede producir la savia, que es justamente su fuente de alimento, ¿ya? Sí, profesor. Ahora, eso es respecto a las algas unicelulares. Los protozoarios, ¿qué cosas son los protozoarios? Son otro tipo de células, pero están muy pequeñas, pero estos sí son heterótrofos. Es decir, se van a comer a otros seres, ¿no? Estos protozoarios se comen, estas células, como son más grandes de lo normal, se comen a otras más pequeñas. ¿Está bien? Otro tipo de microorganismos de unicelulares, como dije, podría ser bacterias. En ese charco de agua también puede haber bacterias. Y las bacterias, muchas de ellas producen enfermedades, ¿no? Uy, no lo había visto que se salió. Roosevelt, ¿me escuchas? Sí, profesor, mi internet que se me había cortado. Ya. Entonces estábamos hablando acerca de los protozoarios, que son como células más grandes, ¿verdad? Que se alimentan de otras más pequeñas. En este caso, ellos son heterótrofos. ¿Ya? Heterótrofos se refiere a organismos que se alimentan de otros organismos. ¿Ok? Ahora, en ese mismo charco de agua, aparte de los protozoarios, aparte de las algas unicelulares, también pueden haber bacterias. Las bacterias, como muy bien sabemos todos, pueden ocasionar enfermedades, ¿verdad? Pero no todas son así, no todas son malas. Hay algunas bacterias que son útiles el hombre, ¿no? Para el ser humano. Como por ejemplo la bacteria que hace la fermentación para poder producir cerveza, para poder producir pan, levadura, etcétera. ¿Ya? Este,
Pero obviamente, así como hay todo, hay cosas buenas, también hay cosas malas. Las bacterias pueden producir afecciones, tanto en animales como en hombres. ¿Ya? Ahora, las bacterias son organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelular? De una sola célula. ¿Ok? Que también están sobre nuestro cuerpo, en algunos casos generando enfermedad. Por eso es que debemos lavarnos siempre las manos, ya sea para comer algo, para hacer algo, después del baño, etcétera, porque no sabemos si estamos recogiendo bacterias en nuestro cuerpo, ¿ya? En el caso de nuestro organismo, o bueno, en la gran mayoría de todos los seres vivos, donde abunda más cantidad de bacterias es la boca, ¿ya? La boca es la parte de nuestro cuerpo la cual contiene una gran cantidad de bacterias, ¿ok? Mucho más que, por ejemplo, por donde haces tu popito, ¿no? Tu boca está tan llena de bacterias que es el lugar más poblado de bacterias que puedas encontrar en tu cuerpo. ¿Está bien? Por eso, después, como las bacterias se encuentran en la boca, y uno, después de comer algo, no se lava los dientes, estos restos de comida que siempre, por más que tú no sientas que haya quedado un resto de algo de comida en tu boca, por más que no lo sientas, siempre queda un poquito, tan pequeño que no lo sientes, ¿no? Y ese poquito de comida que queda entre tus dientes, las bacterias lo buscan y se alimentan de ello, produciendo ácidos que luego con el tiempo ocasionan dos cosas. Uno, te ocasiona caries, es decir, va carcomiendo tus dientes hasta llegar al nervio, ¿no? El nervio dental, ¿ya? A los nervios de los dientes. O dos, te puede provocar mal aliento, ¿ya? Y el mal aliento justamente significa que no te lavas la boca, que no te has lavado correctamente, que no te has lavado la boca después de cada comida, que es lo de que se debería hacer, ¿no? Para poder evitar esto. Luego están como explicaba, las algas, también son formas unicelulares que realizan fotosíntesis, que es muy importante para ellas porque de eso se alimentan, ¿no? De eso pueden generar su alimento, que viene a ser la savia, ¿ok? Eh, las algas unicelulares se pueden presentar en dos formas. Pueden estar solas, ¿no? Aisladas, o pueden formar colonias, ¿ya? Cuando hablamos de colonias nos referimos a que se han juntado, ¿no? Se han juntado varias células. Pero ojo, no es que vayan a formar una sola célula, no es que se vayan a unir todas, se vayan a fusionar, no. Simplemente están juntas. Están separadas unas de otras, pero andan en grupo, ¿ok? Y ese grupo se llama colonias. Y por último, los protozoarios, como decía, que pueden habitar en charcos o vivir como parásitos, es decir, viviendo de otros organismos. Un caso es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es un parásito unicelular que ataca y destruye las células sanguíneas, causando una severa anemia. ¿Ya? Eh, estos parásitos les gusta vivir en el agua, ¿no? Normalmente se les puede encontrar inclusive en los peces, ¿ya? Porque justamente se alimentan de la sangre de los peces, ¿ok? Hola Emily, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿qué tal? Disculpe, me fui a vacunar y me vacunaron en los dos brazos, así que demoré un poquito. Ya, no hay problema. Estábamos hablando acerca de los seres unicelulares y pluricelulares, ¿no? Había empezado con Roosevelt explicando de que estos seres comenzaron a surgir a través del agua que se formó en el planeta Tierra, ¿ya? Luego se fueron desarrollando a través de muchos años, que se convirtieron en seres, primero pasaron de unicelular a colonias y de colonias a seres pluricelulares, ¿no?
Y estos organismos, tanto unicelulares y pluricelulares, pueden variar sus funciones dependiendo de la complejidad del organismo, ¿verdad? Si es un organismo muy complejo, como si fuera una persona o un oso, va a necesitar muchas más funciones que una alga una alga que solamente es una alga unicelular, pues, ¿no? Un oso va a necesitar diferentes sistemas, diferentes funciones de reproducción, de alimentación, etcétera. En cambio, una alga no necesita tanta complejidad, ¿ya? Y eso justamente también va a depender de la cantidad de células de la cual está compuesto el organismo, va también a identificarse de qué tan complejo puede ser. ¿Ok? En lo que es organismos unicelulares, hemos hablado entonces acerca de las algas, hemos hablado de las bacterias y de los protozoarios. ¿Está bien? Ya. Vamos a hablar ahora de los organismos pluricelulares. ¿Ya? Pluricelulares. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, estamos hablando de organismos que están compuesto por muchas células. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros somos un caso muy explícito de organismo pluricelular. Estamos compuestos por miles, millones de células. Cada célula cumple una función distinta. Tenemos diferentes tipos de órganos. Cada órgano, obviamente, cumple una función distinta. ¿Ya? Y esos órganos justamente están compuestos por células. Solamente que están todas unidas unas con otras. ¿Ya? Los organismos pluricelulares son seres cuyas células se han organizado en tejidos y en órganos, ¿no? Los cuales, a su vez, son parte de un aparato o un sistema, como se está explicando. Podemos reconocer dos formas fundamentales: las plantas y los animales, ¿ya? Las plantas y los animales vendrían a ser ejemplos muy claros de organismos pluricelulares. ¿Ok? Las plantas, las más desarrolladas, tienen tejidos con capacidad de crecer, producir y almacenar nutrientes, ¿ya? Sostenerse, mantenerse erguidas, reproducirse, ¿sí? ¿Qué pasó, Roosevelt? ¿Roosevelt? Pero me sorprende que estés usando esos videos que ahora están haciéndose populares y son unos videos donde se ponen medio trabados. Y es para no Roosevelt, responder. apaga tu micrófono, ¿sí? Recuerden que todo lo que se está haciendo en clase va a venir para su examen, ¿ah? El examen ya acá la siguiente semana, si no me equivoco. Ya va a empezar, ¿ya? Prestan atención. Muy bien. Todas estas funciones que cumplen las plantas, reproducción, alimentación, almacenamiento, crecimiento, etcétera, todo es respecto justamente a cómo la planta se desenvuelve, ¿no? Al metabolismo que ésta tenga, ¿ya? Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de funciones del organismo en el cual se van a realizar para poder funcionar de manera correcta, ¿ya? Cuando el metabolismo del organismo funciona de manera inadecuada, el organismo, el ser vivo, comienza a fallar, ¿no? Y cuando hablamos de fallo, hablamos de justamente que se puede enfermar, puede morir incluso, ¿ya? Eh, las plantas, eh, cumplen diferentes funciones, ¿no? Eh, y obviamente su función principal es la de poder sobrevivir, pues, ¿no? Ellos tienen que sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? Sobreviven justamente a través de la alimentación que llevan, ¿no? Los nutrientes que consiguen.
¿Cómo consiguen esos nutrientes? Pues obviamente del suelo, de la luz solar, del aire, ¿no? Sacando el dióxido de carbono, ¿ok? Y todo esto son efectuados por la planta y que los puede lograr gracias a diversos factores, ¿ya? Ahora, la planta puede lograr estas funciones debido a que tiene distintos órganos, ¿ya? Y estos órganos están compuestos por células y cada una de estas células eh, está destinada para una función distinta de cada uno de ellos, ¿no? Eh, las plantas, en este caso, eh, Roosevelt, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya. Ya, entonces estamos en que las plantas cumplen diferentes funciones para que pueda desarrollarse y crecer de manera correcta, ¿ya? Y estas funciones son hechas, cumplidas por cada una de las células de la planta. Y así, al igual que nosotros, ¿ok? Al igual que nosotros, las plantas también tienen órganos, ¿no? Órganos que están compuestos por partes. Y estos órganos, partes, justamente eh, cumplen cada una de ellas una función distinta, ¿ya? Y eso es un indicador de que las plantas son complejas, ya que no son algo sencillo de explicar, son complejas. Y por tanto, si son complejas, son obviamente organismos pluricelulares. ¿Ok? Luego están los animales, y ahí nos encontramos nosotros. La principal característica que tienen los animales es su capacidad para poder desplazarse, ¿verdad? A diferencia de las plantas que están obviamente enterradas y arraigadas al suelo y no pueden moverse, no pueden desplazarse, nosotros sí podemos, ¿verdad? Nosotros, o mejor dicho, los seres, los animales sobre todo, sí se pueden desplazar. Contamos con extremidades que nos ayudan a poder movilizarnos, ¿ya? Y esa es una de las grandes diferencias con las plantas. Si no, imagínate si las plantas sí tuvieran piernecitas. Estarías mirando ahí como el árbol de que está en tu casa se va a la otra esquina a plantarse ahí y luego al siguiente día se va al parque y de ahí se va a otro lado y de ahí regresa, ¿no? Buscando su Eso lugar. sería bien cool, profesor. Sería bien loco, ¿no? Imagínate si fuera así. Sería una película uno como los dibujitos, ¿no? Fantasía. Donde las plantas le salen piernas. Sería algo muy extraño, ¿no? Pero obviamente sería extraño porque nosotros conocemos de toda la vida que las plantas no se mueven, ¿no? Pero si de un inicio las plantas sí se hubieran podido mover, sería algo muy normal, pues, ¿no? Ahora, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a ver algo de manera normal, obviamente que si algo pasa y es distinto, lo vamos a ver anormal. Pero si eso estuviera antes, mucho antes, de esa manera, todo lo verían normal ahora, ¿no? Pero igual sería interesante, ¿no? Ver cómo las plantas se puedan mover para buscar un lugar donde puedan estar tranquilas, ¿no? Donde puedan, digamos, poder desarrollar sus funciones de manera normal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque últimamente nosotros como seres humanos estamos contaminando demasiado el ambiente que nos rodea. Contaminamos los parques, contaminamos la calle, contaminamos todo, y obviamente quienes pagan el pato, quienes están siendo dañados, las plantas, pues, ¿no? Y los animales también. Ahora, por ejemplo, que hubo la cuarentena, que todo el mundo ya estaba con miedo, que no salía de su casa, ¿qué pasó con los animales? Comenzaron a salir desde escondite que estaban, ¿no? En otros países donde no habitaba ningún animal, comenzaron a aparecer venados, comenzaron a aparecer animales, osos, cosa que nunca se había visto, ¿no? Hace muchos años. ¿Y por qué? Porque justamente, lamentablemente, nosotros como seres humanos
somos parte de destrucción de esta vida natural que hay, ¿no? Somos parte de esa destrucción. Si nosotros si respetaríamos la vida natural, solamente haríamos lo necesario como se hacía anteriormente, porque hace muchos años atrás solamente hacíamos lo necesario, que era justamente buscar alimento, vivir, ¿no? Estar tranquilos. Ahora ya no, pues no todos quieren salir, festejar, ir a tomar, ir a bailar, etcétera. Y obviamente todo eso interrumpe a lo que es eh, la vida, pues natural, ¿no? ¿Y qué es lo que se está buscando ahora? Justamente que sea, vuelva todo eso, ¿no? Lo que se busca ahora es que todo vuelva a como era antes. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en la que el planeta Tierra está sufriendo demasiado. Hay demasiada contaminación, hay demasiado destrucción de hábitats naturales, y obviamente que los animales poco a poco se están desapareciendo. Si no me equivoco, este año, no, hasta el año pasado, si no me equivoco, varias especies de animales distintas han estado extinguiéndose. Y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho, ni siquiera en las noticias ha salido algo sobre ello, como si esos animales nunca hubieran existido, cuando siempre han existido por tantos años, ¿no? Y es algo, y es algo de que debemos preocuparnos, porque como seres vivos son parte de nosotros también, pues, ¿no? Y hay que cuidar eso, ¿no? Porque quién sabe, de acá a unos años probablemente se extinga la vaca y los hijos de los hijos de tus hijos No, van a ver a la vaca a través de una fotografía y nunca la van a conocer, ¿no? O el caballo, o el perro, o el gato, o no. quien sepa, ¿no? Adiós, leche en bolsa. Entonces, y si muere, y si se extingue ese animal, van a tener que crear otro tipo de alimento que sea igual a ese para poder seguir viviendo, ¿no? Y realmente no debería ser así, ¿verdad? No debería ser así. Ahora, continuamos. Entonces, trasladarse de un lugar a otro les permite buscar alimento, encontrar pareja para poder reproducirse, conseguir refugio, un lugar donde poder dormir, pasar la noche, ¿no? Y evitar o defenderse de sus enemigos naturales, ¿no? Como todo animal, hay un depredador que trata de comerse, pues, ¿no? Al animalito, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, eh, se supone que estamos en la cima de los animales, ¿no? No tenemos depredadores. Pero, a ver, agarro y te pongo en una jaula llena de leones. ¿Tú te vas a comer al león o el león te va a comer a ti? El león a mí. El león a ti, pero ¿por qué te comerá el león? Por proteger su lugar, ¿no? Obviamente, si el león tiene mucha hambre, te va a comer a ti por hambre. Pero si ese león está bien comidito, no tiene nada de hambre, lo más probable es que te ataque por defender su territorio, ¿no? Como cualquier animal. La mayoría de animales, de manera natural, ataca a otros por defender el lugar, por defender sus crías, defender su territorio. O, obviamente, por necesidad, ¿no? Ya sea por hambre, por sed, o lo que sea. Eh, los animales poseen órganos de los sentidos. Todos los animales poseemos órganos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los órganos de los sentidos que nosotros poseemos? ¿Cómo se llaman los órganos de los sentidos que nosotros poseemos? Los nervios. Chicos, los órganos de los sentidos. Tenemos 5 sentidos. Hay el tacto, la audición, el olfato. Tacto, tacto, oído, gusto, olfato y Ah, vista, ¿verdad? Son 5 sentidos. Al menos nosotros tenemos 5. Los demás otros animales pueden tener muchos más, ¿verdad? O pueden tener muchos menos, pero tienen sentidos. ¿Las plantas tendrán vista? Chicos, No, no tiene. ¿las plantas tendrán gusto?
No, ¿Tendrán olfato? no, No, ¿verdad? ¿Tendrán tacto? no. ¿Verdad? Esa es una gran y enorme diferencia entre las plantas y los animales. A diferencia de las plantas, los animales sí tienen sentidos, ¿ya? Algunos más desarrollados que otros, pero los tienen, ¿ok? Los animales tenemos sentidos. Y esos sentidos justamente son para poder vivir, pues, ¿no? Para poder sobrevivir, reproducirnos, alimentarnos, etcétera, ¿ok? Eh, Ahora, los animales, incluyendo nosotros, también nos adaptamos al ambiente, ¿verdad? Nos adaptamos al ambiente en el que nos podemos, digamos, se puede ser forzado como ir de forma voluntaria, ¿no? Hay animales que se adaptan al frío, se adaptan al calor, se adaptan a los sonidos, a cualquier cosa, pues, ¿no? Igual que nosotros. Nosotros también nos podemos adaptar. Por ejemplo, acá en la costa estamos todos tranquilos, podemos respirar normal, si hace calor podemos andar en polito, etcétera. Pero a ver, nos vamos a la sierra, ya a las cumbres, a los nevados, ¿vas a andar en polito? No, pues no, porque te congelas. ¿Qué haces? Te abrigas, pero ya te estás adaptando, ¿verdad? ¿Qué más? Este, por ejemplo, en la sierra no se puede respirar muy bien. ¿Por qué? Porque como es muy alto, hay más oxígeno y el oxígeno no te permite respirar de todo bien. Pero igual te adaptas poco a poco. Si te quedas por mucho tiempo en la sierra, lo más probable es que te puedas adaptar y puedas poco a poco comenzar a respirar normal, pues, ¿no? Bien. ¿Ya? Y así con todos los animales. ¿Ya? Todos los animales tienen digamos, eh, tienen ¿qué pasó aquí? Tienen forma de poder adaptarse, ¿ya? Para poder vivir de manera tranquila en el ambiente que los rodea. ¿Está bien? Eh, bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar con el tema de organismos unicelulares, ¿ya? Hoy día estoy poniendo los temas pasados. Hoy día voy a poner el tema de las células, voy a poner el tema de organismos que hemos hablado el día de hoy, y voy a poner la siguiente clase que es, a ver, que es justamente esto de acá, ¿ya? Reproducción humana. Para la próxima clase vamos a hablar de reproducción humana. ¿Está bien, chicos? Chicos, Sí, profesor. ya. Eh, voy a ver si es que hay alguna actividad, y si hay alguna actividad yo les dejo ahí y les indico por WhatsApp. ¿Está bien? Sí, profesor, no hay problema. La clase la he grabado, apenas Ya, esté lista la voy a también compartir, ¿ok? No hay problema, ¿ya? pues, muchas gracias. Ya, listo. Nos vemos entonces el día de mañana para la clase de razonamiento matemático. Ya, profesor. Ya. Bye, chicos, cuídense. No, nos vemos, muchas gracias. Hasta mañana, ¿ya? Cuídense.